comenzamos a grabar. Listo. Entonces vamos a ver ahora el tema que es ley de Gauss. Como les decía el otro día, un tema fundamental para poder entender el electromagnetismo. Como hay temas que están correlacionados con la ley de Gauss, tenemos que ver lo que se llama el flujo eléctrico, propiamente lo que es la ley de Gauss, y los campos eléctricos en conductores. Primero vamos a hablar de lo que es el flujo eléctrico. El campo eléctrico, por su naturaleza vectorial, se puede representar mediante líneas de campo, como si fuera un flujo, así como un flujo laminar representa un campo de velocidades, poniendo los vectores velocidades en las líneas. El campo eléctrico también se puede representar de esa manera. Y entonces a ese flujo eléctrico hay asociado fuentes y hay asociado sumideros, o sea, hay asociadas fuentes que son lugares donde se generan líneas de flujo y sumideros que son lugares donde terminan las líneas de flujo, donde mueren las líneas de flujo. Entonces, de esa manera similar a que se hace en un campo de mecánica de fluidos, nosotros podemos definir un flujo debido al campo eléctrico como el producto del flujo, del campo, perdón, por el área que está atravesando el flujo. Si ustedes imaginan, por ejemplo, una sombrilla, que es una superficie, y por esa superficie pasan rayos, entonces la cantidad de rayos por unidad de área sería el flujo en esa superficie. Solo que en este caso, pues no son rayos, sino que de lo que estamos hablando son de líneas de campo eléctrico. Entonces, esa definición para flujo que ven ahí ustedes en la ecuación 1 no es una definición general. Aplica únicamente en el caso en el cual el campo es el mismo en todos los puntos del área. Y además que el campo es paralelo a cada elemento de área, es decir, perpendicular como vector a cada elemento de área. Entonces esa es una definición muy especial para esas dos situaciones. Repito, cuando el campo está dirigido como vector perpendicularmente a la superficie y cuando es uniforme, o sea que tiene el mismo valor en todos los puntos de la superficie. Entonces esa ecuación 1, cuidado, ¿verdad? Porque no es una panacea, no es una fórmula absolutamente general. Ya trato de adelantar esto que se trabó un poquito. Ya parece que funciona. Ok, entonces ahí podemos ver, por ejemplo, la analogía. Miren, por ejemplo, un flujo laminar donde tenemos ahí el campo de velocidades y tenemos una área A que es atravesado por esa velocidad. Igual, nosotros tenemos ahí una placa, que es un área imaginaria. El área por la que pasa flujo no tiene por qué ser real, puede ser un área imaginaria. Y entonces el flujo por esa área es el que mostramos ahí. Miren que en este caso el flujo es 0 porque el número de líneas que entran es igual que el número de líneas que salen. Entonces ahí lo que se muestra es la similitud entre el flujo eléctrico y el flujo de un flujo laminar propiamente, de un fluido. La expresión 1, como les decía, era nada más para el caso en el cual el campo era perpendicular a la superficie. Si el campo formaba un ángulo con la superficie, con el vector normal, entonces habría que definir el campo eléctrico, el flujo eléctrico multiplicando, además del valor del campo por el área, por el coseno del ángulo phi que formaría el campo con el vector de área, el vector normal a la superficie. Entonces, esa expresión se puede expresar en términos de un producto punto. Se puede expresar como el producto punto entonces del campo con el vector de área, que es lo que está expresado ahí en la ecuación 3.
Aún con todo, la ecuación 3 no es la ecuación más general para describir el flujo, porque puede ocurrir que el campo no sea uniforme en todo el área, que el campo sea una función, entonces en cada elemento de área hay una función. Este es lo que demuestra es eso, ¿verdad? Cuando el campo y el área forman un ángulo. Miren, por ejemplo, el flujo por esa superficie que está ahí lleva el coseno de phi, porque el campo está formando un ángulo phi con el área. La expresión más general, que ya incluiría variaciones del campo en cada punto y el hecho de que el campo forme cualquier ángulo con el vector de área, viene dado por la expresión 4. Entonces el flujo se calcula con una integral doble de E punto dA. Lo que realmente se hace de dA es el elemento diferencial de área. A veces se le pone, yo he estado poniéndole minúscula, no se van a confundir con eso. Lo que realmente hace uno es que calcula un diferencial de flujo, que sería solo el producto de E por dA. Y ese diferencial de flujo, que sería en una área bien pequeña, luego integra sobre todo el área para encontrar el flujo total sobre el área. Entonces, eso realmente es, esa ecuación 4 es realmente la definición más general de lo que es el flujo del campo eléctrico. Ok, ya habiendo nosotros conocido el concepto de flujo, vamos a entrar propiamente a la ley de Gauss. Van a ver que la ley de Gauss está relacionada con el flujo exactamente. La ley de Gauss relaciona la carga eléctrica, así como lo hace la ley de Coulomb, solamente que lo hace, la ley de Gauss lo hace con superficies y se refiere a superficies cerradas nada más. ¿Ok? Entonces, la ley de Gauss va a permitir relacionar el flujo por superficies cerradas con la carga que están dentro de las superficies cerradas. Y entonces la ley de Gauss nos puede servir en problemas de alta simetría para calcular el campo eléctrico o bien para conocer la distribución de cargas en las superficies que estamos estudiando. Entonces, ese es el objetivo de la ley de Gauss. Ahí podemos ver nosotros en esta figura el flujo neto sobre superficies cerradas. Miren, por ejemplo, el paralelepípedo que está acá, que tiene una carga positiva adentro, está generando un flujo hacia afuera, porque las cargas positivas generan campo eléctrico saliendo de ellas. Entonces, generan el flujo hacia afuera. Y igual acá, esta carga positiva genera flujo hacia afuera de ella en esta superficie cerrada. Pero pueden ver ustedes que, por ejemplo, en el paralelepípedo, el flujo no es cero, porque están saliendo líneas de campo hacia afuera y no entra nada que las contrarreste. En cambio, sobre esta figura, sobre esta papa que está acá, el flujo neto es cero. ¿Por qué razón? Porque el número de líneas que entran salen. ¿Cuál es la razón? En esta papa, la carga está afuera de la superficie que nosotros estamos analizando. Y en este caso, la carga está dentro de la superficie que nosotros estamos analizando. O sea que el flujo eléctrico es cero para las superficies que no encierran la carga que está generando el campo. Y es un valor distinto para las superficies que sí están encerrando la carga. Y lo más interesante es que la ley de Gauss nos va a decir que ese flujo solo depende de la cantidad neta de carga encerrada y no depende de nada más. No depende de cómo esté adentro la carga de este paralelepípedo. O sea, la carga puede estar en cualquier punto del paralelepípedo y el flujo va a ser exactamente el mismo. Y eso es lo que la ley de Gauss nos va a decir. Igual acá, la carga la puedo poner en cualquier punto de afuera y el flujo por esta papa va a ser cero. Si yo llevara la carga aquí dentro de la papa, el flujo ya no sería cero. Habría líneas de campo saliendo. Igual pasaría si la carga fuera negativa, solo que ahí sería el revés. El flujo vendría hacia la carga negativa y sería una situación similar. En ese caso, si aquí dentro del paralelepípedo tuviera una carga negativa, habría un flujo hacia adentro.
hacia adentro del paralelepípedo. Y si esta carga fuera negativa, las líneas vendrían hacia ella. O sea que entrarían por el otro lado de la papa, entrarían por acá, saldrían por el otro lado, pero igual el flujo sería cero, estrictamente cero, porque la carga está afuera de la superficie que nosotros estamos considerando. Entonces, a la hora de preguntarle cuál es el flujo para una superficie, ¿cuál es la superficie a la que usted se refiere? Entonces yo digo, bueno, si es esta superficie, hay carga dentro, ¿sí o no? Si no hay carga dentro, el flujo por ella es cero. Si hay carga dentro, ya vamos a contestar cuánto es ese flujo. ¿Queda claro lo que he dicho hasta ahorita o hay algo que acotar? ¿Seguimos? Todo claro, Lick. Perfecto. El silencio otorga, así es que sigo. Ok, aquí está la respuesta. La respuesta a la pregunta que me hice anteriormente es la ley de Gauss. La ley de Gauss lo que nos dice a nosotros es que el flujo eléctrico, que es, por definición, la integral sobre la superficie cerrada de E punto dA, es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. O sea que si yo tengo un coulomb dentro del paralelepípedo, el flujo es 1 entre epsilon sub 0 en sus respectivas unidades. O sea, que serían unidades de campo, que serían Newton por Coulomb por metro cuadrado. Entonces, ese sería el flujo simplemente. Y si no encierro carga, entonces el flujo sería cero. ¿De acuerdo? Acuérdense que la superficie tiene que ser una superficie cerrada. Una superficie cerrada. ¿Ok? Y miren lo que digo acá, aquí abajo. Voy aquí hasta a encerrar esto un momentito con este lapicito. Dice que es necesario aclarar que la carga neta no dependerá de la superficie considerada como se analizó con la ley de Coulomb. La carga neta y el campo son proporcionales. No importa dónde esté ubicada la carga. Lo importante es que qué carga hay. O sea, si yo tengo un cubo y tengo un Coulomb cerquita de una de las aristas, el flujo es el mismo que si tuviera el Coulomb en el centro del cubo. ¿Ok? Igual, si yo tuviera un cilindro y tengo un Coulomb dentro del cilindro, el flujo va a ser el mismo a que si lo tuviéramos afuera. Ok. Seguimos entonces. La utilidad de la ley de Gauss. Voy a regresarme otra vez para que miren otra vez acá. Miren esta parte de acá, ¿verdad? E punto dA y una integral. ¿Qué es fácil en las integrales? Cuando son constantes, en primer lugar. O sea, yo hago una integral más fácil en la medida que tengo más constantes metidas adentro, que las pueda sacar. Si no, la integral se vuelve horriblemente complicada. Entonces, ¿bajo qué circunstancias esta integral puede ser fácil? Una, que el campo no dependa del área, o sea, que el campo sea el mismo en todos los puntos del área. Eso nos implica conocer a priori, tener cierto conocimiento a priori, y eso lo vamos a aprender nosotros de alguna manera intuitiva, bajo qué circunstancias el campo es independiente del área. O sea, tenemos que buscar una área que sea adecuada, de tal forma que yo pueda sacar ese campo del integral. Y el otro punto sensitivo es que sea paralelo al vector de área. Cuando digo paralelo al vector de área significa perpendicular a la superficie para evitar meter cosenos de ángulos ahí, porque esos ángulos podrían ser funciones y podrían complicar la integral. Entonces el chiste aquí es poder sacar el campo y poderlo hacerlo con un producto punto que tiene un coseno de 0 o un coseno de 180, ¿verdad? O un coseno de 90 para que sea 0, que son los casos triviales. De lo contrario, esa expresión resulta más complicada para calcular el campo eléctrico y resultaría más fácil hacer una integración directa que utilizar la ley de Gauss. Por eso es que la ley de Gauss, vamos a ver nosotros que se va a utilizar solo en problemas que tienen alta simetría.
Normalmente aquí adelante lo acotamos, pero ya lo voy a mencionar. Va a ser cilindros largos, líneas de carga largas y simetrías esféricas. Lo que sí es un hecho es que ustedes pueden calcular el flujo eléctrico directamente, dividiendo la carga entre epsilon cero. Esa es otra ventaja de la ley de Gauss. Entonces nos puede servir la ley de Gauss para calcular el campo dada la carga o para calcular la distribución de carga dado el campo eléctrico. Nos puede servir de las dos maneras. Ahí dice que la ley de Gauss nos sirve para evitar cálculos largos. Ya, en efecto, eso sí, nos sirve para evitar cálculos largos, pero solamente en problemas que tienen alta simetría. En problemas que no tienen alta simetría no nos sirve. Y repito, ¿para qué nos va a servir más? Nos va a servir más para simetrías circulares, cilíndricas, líneas de carga largas o para planos infinitos. Bueno, vamos a ver ahora cómo es el campo eléctrico en un conductor. Primero aclaremos las características que tiene un material conductor. Vamos a entrar un poco más al fondo cuando miremos sólidos en la tercera unidad. Y entonces, pero un conductor es un material que se caracteriza porque sus electrones no están tan ligados al núcleo. Tienen cierto grado de movilidad debido a que las fuerzas de atracción del núcleo no son tan fuertes y les permiten que si aplican un campo eléctrico externo, esos electrones pueden moverse. Entonces, esa movilidad que tienen los electrones es característica de los conductores, o sea, de los materiales que conducen carga eléctrica. O sea que normalmente esos materiales conductores son asociados a los metales. Los no metales tienen un comportamiento no conductor, o sea, dieléctrico más bien. Y tienen una baja resistencia al flujo de carga en ellos. Ok, después vamos a analizar las características que tienen esos conductores. Como no hay desplazamiento de carga en un conductor, o sea, para que nosotros tengamos la hipótesis de equilibrio electrostático, nosotros estamos analizando equilibrio electrostático. O sea, el conductor tiene que estar en equilibrio. Imagínense ustedes que a un conductor se le aplicara un campo eléctrico. Entonces, estas cargas comenzarían a moverse y acelerarse. Y entonces ya no estaría en equilibrio estático. Por lo tanto, el conductor no debe tener campo en su interior. El conductor no tiene campo en su interior. El campo eléctrico dentro de un conductor es igual a cero. ¿Y qué es lo que hacen las cargas cuando hay un exceso de cargas en un conductor? Porque el conductor puede estar neutro, bueno, no hay problema. Pero si hay un exceso de cargas en el conductor, las cargas lo que hacen es que migran hacia la superficie. Migran hacia la superficie ese exceso de cargas para así brindar al conductor y hacer que su campo eléctrico adentro sea cero. Acuérdense que si no tengo exceso de cargas adentro, por la ley de Gauss, el campo eléctrico sería cero. Entonces, lo que hacen las cargas es migrar hacia la superficie. Entonces, el volumen del conductor queda libre de cargas. Queda libre de cargas. Ustedes no pueden tener exceso de carga dentro de un conductor. Si en un problema les dicen que un material, un cuerpo está cargado volumétricamente, tiene que ser necesariamente un dieléctrico, un material no conductor. Un conductor no puede tener cargas en su interior. Está suficientemente claro eso porque estoy siendo enfático porque es importante. ¿Ok? Que lo recuerden. Bien, entonces exactamente el campo eléctrico en la superficie de un conductor tiene un valor constante y el valor de ese campo eléctrico es la división de la densidad superficial de carga. Acuérdense que sigma representa la carga en coulomb por metro cuadrado. Entonces la densidad superficial de carga dividida entre epsilon sub cero. Esa es la magnitud del campo eléctrico en la superficie de un conductor, porque adentro es cero, como dije anteriormente. Ok. Vemos ahí entonces el caso, ¿verdad? De que lo que se hace es que se forma una especie de campo eléctrico interno que contrarresta al externo. Al migrar las cargas hacia las superficies, si el conductor está neutro, las cargas se inducen en las superficies
Y entonces esas cargas internas generan un campo que va de la carga negativa a la positiva y que se opone entonces al campo externo, haciendo que el conductor adentro quede cero. Por eso es que bien dicen, ¿verdad?, que el lugar más seguro para meterse en una tormenta eléctrica es dentro de un carro, porque están seguros ustedes ahí que están blindados, que el campo eléctrico es cero. Debido a que el campo eléctrico dentro del conductor es cero, no habrá líneas de campo atravesando cualquier superficie gaussiana dentro del conductor, inclusive la superficie real del mismo conductor. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una esfera conductora y construyo una esfera imaginaria dentro de ese conductor, su campo va a ser cero porque esa esfera imaginaria dentro de ese conductor no está almacenando carga, porque si hay un exceso de cargas están en la superficie del conductor, pero no adentro. Ahí tenemos la figura. Esa figura nos ilustra de que el campo eléctrico, además de que vale sigma sobre epsilon sub 0, es perpendicular al conductor en la superficie. Fíjense que tiene que ser perpendicular, porque si tuviera una componente tangencial a la superficie, entonces ese campo eléctrico aceleraría las cargas. Permítanme un segundito, por favor, voy a cerrar el micrófono, que tengo aquí una llamada que es urgente. Ya vengo. ¿Me puede contestar el teléfono, por favor? No. Mis disculpas. Entonces, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí. Ok. Sí. Entonces el campo es perpendicular a la superficie del conductor. ¿De acuerdo? No hay pérdida. Y vale sigma entre epsilon sub 0 en cada punto. Y vale 0 adentro, ¿verdad? El campo. Ok, entonces ahí tenemos eso que había hablado antes, ¿verdad? De que como el campo es constante, si calculan el flujo con la ley de Gauss, la integral de E de A se vuelve E para afuera. Como el producto punto lleva un coseno de 0 porque es perpendicular, solamente queda E por A. El flujo, y como es la carga neta entre epsilon sub 0, la carga neta es sigma por el área, la carga neta en la superficie, y entonces es sigma entre epsilon sub 0. ¿Ok? Sigma A entre epsilon sub 0. Como el área está aquí multiplicando, se cancela de los dos lados, y entonces queda probado ahí que el campo eléctrico en la superficie de un conductor es sigma entre epsilon sub 0. Vamos a ver qué sigue. ¿Cuántos minutos me quedan? Hola. Lorenzo, me lleva el tiempo ahí. Hola. Hola. Bueno. Voy a continuar entonces. Quería iniciar ya con los ejemplos, pero voy a ver si me queda tiempo de ver por lo menos uno. No, ya me está dando el tiempo. Dejemos para preguntas entonces lo que resta. Pueden preguntar. Voy a dejar la presentación por si quieren ver alguna diapositiva. Hola. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hola. Bueno, entonces asumo que está claro lo que aquí hablamos. Entonces vamos a reunirnos para abrir la otra sesión dentro de unos... si quieren podemos comenzar un poco antes hoy para que terminemos antes. Nos vamos a reunir dentro de unos 10 minutos, o sea, 15 para las 12. ¿Les parece? Ok, Lick. Perfecto. Está bien. Perfecto. Listo, Lick, cheque. Listo, cheque.